Hoy continuamos nuestro estudio y bueno, seguimos en esta mañana con nuestra serie del Sermón del Monte. Hemos estado hablando en estas últimas semanas de la oración y realmente, como les dije la semana pasada, es más como una subserie dentro de la serie, una subserie dentro de la serie del Sermón del Monte. Hemos estado en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y nos hemos encontrado con estas muy famosas palabras del Señor Jesucristo que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro son los versos 9 al 13 y hemos argumentado en las semanas anteriores que este es un modelo de oración que el Señor nos enseña, es una guía que podemos seguir cuando nos estamos dirigiendo en oración al Padre. Y dijimos en el primer mensaje con respecto a esta porción de la Escritura que inicia con una invocación, Padre nuestro que estás en los cielos. El primer elemento que el Señor Jesucristo presenta en esta oración es un reconocimiento de la persona a quien nos estamos dirigiendo. Y dijimos en ese mensaje hace un par de semanas que la persona a quien nos estamos dirigiendo es Dios Padre, es el Dios justo, es el Dios soberano, es el Dios que suple, el Dios que nos protege, es el Dios que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Esa es la persona a quien nosotros nos dirigimos cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que reconocemos la grandeza, reconocemos la majestad del receptor de nuestra oración. Y ese es el primer punto, el primer elemento. El segundo elemento lo vimos la semana anterior: santificado sea tu nombre. Y dijimos que esta es la primera de 3 peticiones que giran en torno a los intereses del Señor. Y argumentamos que santificado sea tu nombre, lo que significa es reverenciado sea tu nombre, respetado sea tu nombre, y es un reflejo del deseo del corazón del creyente por la gloria y por la honra de Dios. O sea que vimos que antes de ocuparnos en nuestras propias necesidades, tenemos tres peticiones antes de que pidamos por cualquier cosa para nosotros. Y esas peticiones consideran exclusivamente la gloria de Dios y los intereses de Dios. ¿Qué aprendemos? Aprendemos con esto que el primer objetivo de la oración es la gloria de Dios, es la gloria del Señor, antes siquiera de presentar nuestras peticiones a Él. Vamos a llegar a las peticiones nuestras, pero todavía no estamos allá. Teniendo esto en cuenta, entonces, en esta mañana llegamos a la segunda petición de este maravilloso modelo de oración, y es una petición que está conectada con la primera. Piensa en esto: si nosotros deseamos que el nombre de Dios sea santificado, si nosotros deseamos que el nombre de Dios sea reverenciado, sea respetado por las demás personas y por nosotros, es necesario que venga su reino. Es necesario que venga su reino. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es reverenciado cuando su reino es manifestado. Y de esto vamos a hablar hoy un poco más adelante, pero basta por ahora con decir que es necesario que Dios reine en los corazones de las personas para que su nombre sea santificado. ¿Tiene sentido o no? O sea, las personas que no conocen del Señor no santifican su nombre y de hecho blasfeman su nombre. Así no lo digan, pero con acciones, con actitudes, con la forma de vivir. Eso es lo que sucede cuando el Señor no reina en un corazón. Tenemos que recordar que aparte de Dios, el hombre es enemigo de Dios. Eso lo hemos hablado muchas veces. Y el hombre por naturaleza tiene un desprecio, un rechazo hacia el Creador. Como lo hacemos semana tras semana antes de iniciar el estudio, nos vamos, por favor, hermanos, a poner de pie. Alguien de pronto preguntará: ¿por qué nos ponemos de pie? Bueno, es una actitud de reverencia ante la palabra del Señor, una actitud de respeto ante la palabra del Señor que queremos tener. Como todas las semanas les recuerdo, hay Biblias enfrente suyo. Si usted no tiene una Biblia, por favor, tómela para que pueda leer conmigo
Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Capítulo 6 de Mateo, los versos 9 al 13. Dice la palabra de Dios: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Gracias. Vamos a iniciar entonces considerando la segunda petición de este modelo de oración. Venga tu reino, venga tu reino. Y tenemos que empezar por decir algo que dijimos en algunos mensajes anteriores. Y esto es importante que entendamos desde el inicio. Hermanos, hay dos reinos, existen dos reinos y solamente dos reinos, con dos reyes. Y esos reyes son completamente opuestos. Y cuando hablamos de reino, no quiero que se le venga a la mente, a pesar de que tenemos ahí en el boletín una corona, no quiero que piense en castillos, no estamos hablando de trajes suntuosos, no estamos hablando de banquetes, no estamos hablando de carruajes. De hecho, reino en el contexto de lo que estamos hablando tiene que ver con autoridad, tiene que ver con esfera de poder. Esfera de poder, eso es reino. Esfera de poder y autoridad. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Satanás y el reino de Dios. No hay más. No hay más, hermanos. Escuche esto. Toda persona pertenece a uno de esos dos reinos. Así lo sepa o no lo sepa. Así lo crea o no lo crea. Uno de estos reyes es llamado en las escrituras el Dios de este mundo, Dios con D pequeña. El Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Y el padre de la mentira en Juan 8:44. Padre de la mentira porque todo lo que dice es mentira. No puede decir verdad porque no hay verdad en él. Y si bien este rey es poderoso, el rey del otro reino es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el único y verdadero Rey, hermanos, que tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, según 1 Corintios 15:27. Es importante comprender que por más poderoso que sea el enemigo, el poder de Dios es infinitamente superior. Y el poder de Satanás, escuche, está regido, está limitado por Dios mismo. Y esto lo vemos en las Escrituras. Tenemos soporte bíblico de cómo no solamente el poder de Satanás está limitado, pero Dios utiliza a Satanás para cumplir con sus propósitos. Usted dirá, ¿cómo así? Capítulo 1 del libro de Job. Interesantemente, no sé si ustedes han leído este libro, pero este libro inicia con una conversación entre Dios y Satanás. El Señor le habla a Satanás sobre su siervo Job. Habla de su conducta intachable, le dice que él es un hombre irreprensible. Y Satanás le responde con estas palabras, escúchelas. Le dice Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¡Wow! Entonces el Señor dijo a Satanás:
Todo lo que Él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre Él. Qué interesante. El Señor le da permiso a Satanás para afligir a Job, pero le dice, no puedes tocar su vida. En otras palabras, no lo puedes matar. ¿Qué pasa? Resulta que tras muchos sufrimientos, tras muchas dificultades, el Job, el siervo del Señor, se mantiene fiel al Señor. Y la hipótesis de Satanás queda completamente desvirtuada. Queda demostrado que Job no era fiel por las bendiciones de Dios, era fiel porque amaba al Señor. Y nada pudo hacer Job a Satanás que el Señor no permitiera. Eso es importante. Nada que él no permitiera lo pudo hacer. Y finalmente la gloria del Señor prevaleció sobre la mentira, sobre la cizaña de Satanás. El Señor salió victorioso y Satanás salió derrotado. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver más adelante. Este mensaje es un mensaje interesante, pero es un mensaje que requiere su atención. Requiere su atención para que usted pueda comprender diversas cosas que vamos a presentar en esta mañana, que son muy importantes. Realmente lo son. Veremos más adelante que finalmente Satanás será derrotado de manera permanente. Para aquellas personas que a veces piensan que el enemigo tiene demasiado poder, bueno, él ha sido ya vencido. Ya está vencido y veremos en esta mañana, al final del mensaje, la consumación final de la victoria de Dios sobre el rey de las tinieblas. O sea que Satanás es el Dios de este mundo, pero no será así por siempre. Hablemos un poquito de el poder de el rey, del poder de Dios. Lo vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a hablar brevemente, Primera de Crónicas 29, los versos 11 y 12. Este es el rey David y mire la forma como él habla de la grandeza y el poder de Dios. Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como, escuche, soberano sobre todo. Estamos hablando de reyes, ¿no? Este es el rey soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Y luego dice, tú reinas sobre todo. Nuevamente. Y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Por qué les digo esto? Porque la superioridad del rey verdadero sobre el poder del rey de las tinieblas permite algo muy especial. Escuche. La superioridad del rey verdadero permite el trabajo redentor de Dios a través del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Necesitamos que el verdadero rey sea más poderoso, si no, estamos mal. Si no, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ese trabajo redentor consiste en coger personas del reino de las tinieblas y transferirlas al reino de la luz, al reino del Hijo. Eso lo vimos en Colosenses 1:13. Dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que queda claro que el libertador tiene necesariamente que ser más poderoso, porque si el libertador no es más poderoso, ¿cómo nos va a liberar? Tiene que ser más poderoso, y lo es. Ahora bien, hablando de reino, ¿qué dice el propio Señor Jesús, el rey de reyes? ¿Qué dice con respecto a su reino? Dice esto: mi reino no es de este mundo. Eso está en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. O sea que el Rey Jesucristo ha sido llamado por Dios, por el Padre, para establecer un reino eterno. Un reino que va a perdurar por siempre. ¿Por qué? ¿Por qué el reino del Señor tiene que perdurar por siempre? Bueno, porque así como Satanás es el padre de la mentira y no puede decir la verdad, el Señor no puede mentir. Y el Señor prometió hace muchísimos años al rey David que tendría un heredero en el trono de manera perpetua, eterno.
En 2 de Samuel 7:16 le dice el Señor a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Para siempre. O sea, si un trono es establecido para siempre, necesariamente se necesita un rey que reine para siempre. En el Salmo 89 vemos también en los versos 34 al 37 algo muy similar de lo que el Señor le dice al propio rey David. Escuche: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Ese rey eterno es el Señor Jesucristo, que proviene del linaje del rey David. Ese rey soberano que ejercerá un reino por los siglos de los siglos. Ese es el rey del cual estamos hablando en esta mañana, el rey que se opone al rey de las tinieblas. ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la petición? Señor, venga tu reino. Para que podamos decir, Señor, venga tu reino, tenemos que decir también, Señor, venga tu rey. Porque el reino necesita un rey. Y hay dos aspectos fundamentales del reino de Dios que yo quisiera presentarles en esta mañana. El primero es la manifestación de ese reino aquí en la tierra, aquí en este planeta. Y el segundo es la manifestación eterna del reino de Dios. Son dos cosas distintas y vamos a considerar ambas en esta mañana. La primera, aquí en la tierra. Pregunta: ¿cómo se manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo? Bueno, podemos argumentar que el reino de Dios empezó a ser manifestado en el momento en que el Señor Jesucristo vino al mundo, la primera vez. Él, iniciando su ministerio, dijo estas palabras en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, y luego dice, y el reino de Dios se ha acercado. Luego dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas 11:20, el propio Señor nuevamente dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que en un sentido, el reino de los cielos ya está aquí. Desde el momento en que el Señor vino, el reino de los cielos, hay una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. En ese entonces era obviamente a través de la persona de Cristo. Luego, ¿qué pasa? A ver, cuando Cristo se va, ¿qué dice? Antes de irse dice que nos va a dejar ¿a quién? Nos va a dejar a un ayudador, el consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Sabemos que es una garantía, ¿de acuerdo? Es la garantía que recibimos los creyentes de ese reino que todavía no vemos. O sea, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de usted, viviendo dentro de usted. Y esa es una manifestación, es una expresión del reino de los cielos aquí en la tierra a través suyo, en usted y en mí. Sin extendernos mucho, funciones del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué dice Pablo? El hombre sin el Espíritu no puede comprender las cosas que son del Espíritu, las cosas, la palabra de Dios, no la puede entender, porque han de ser discernibles espiritualmente. Entonces, una función del Espíritu Santo es que cuando nosotros abrimos este libro, podemos entenderlo, podemos creerlo. Muy importante. Y obviamente hay otras cosas que podemos decir, pero también el proceso de nuestra santificación es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos transforma. Esto lo hemos hablado muchas veces, progresivamente según la imagen de Jesús. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. O sea que el Espíritu Santo es una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra a través nuestro. Ahora bien, ¿quién más? Bueno, el Señor Jesús. El Señor Jesús no está reinando presencialmente en este momento, pero está reinando espiritualmente
en los corazones de los creyentes. Y esto es súper importante, muy importante. El rey, ¿cierto? Estamos de acuerdo que Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿de acuerdo? Y el Señor de Señores. Vamos a hablar un poco de esas dos distinciones, son importantes. Son muy importantes. Cuando el rey viene a reinar en el corazón, la vida, hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Abra los oídos, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Cuando el que reina es el Rey de Reyes, la vida cambia. El corazón cambia. Todo cambia. Lo dijo Pablo, ¿no? Y esto lo decimos a cada rato. Si una persona está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva persona. ¿Por qué? Bueno, porque el Rey de Reyes habita. Es el Rey. Por ejemplo, ¿en qué medida esto se manifiesta de manera práctica? Y podemos decir que a través del reinado del Rey en el corazón del creyente, se extiende el reino de los cielos. Le voy a dar un ejemplo. Familia. Pensemos en una familia. Piense usted en una familia en donde el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Imagine usted esa misma familia donde la esposa respeta a su marido, donde los hijos están sometidos a sus padres y los padres no exasperan a sus hijos. Esa familia es una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. No será una familia perfecta, pero es una manifestación del reino de los cielos. Práctica, visible. ¿Por qué? Porque el corazón redimido por Cristo, recuerde, es un nuevo corazón. Es así de simple. Es un corazón nuevo, es un corazón que ha sido transformado por completo, cambiado, quitado más bien, más que transformado, quitado y cambiado. Y aquí debemos tocar un punto fundamental. Estamos hablando del rey, ¿cierto? Yo le pregunto a usted, ¿qué característica tiene un rey? Característica fundamental. Si usted tiene un rey, el rey tiene autoridad sobre usted, sobre mí, y nosotros somos súbditos. Estamos sometidos a la autoridad y a la voluntad del rey. ¿Qué pasa con esto? Que de manera infortunada en nuestro día hay una realidad. Y esto también lo hemos hablado. Hay un concepto antibíblico del Señor Jesucristo. Un concepto que no es el verdadero. Entonces, para muchas personas que dicen ser creyentes, ¿el Señor quién es? Bueno, ya lo hemos hablado, es visto como un recurso para salir de problemas. O sea, el Señor Jesucristo es el recurso, la forma para que si usted tiene un problema, salga del problema. Es visto para que usted deje de sufrir. Es presentado como el que le va a dar el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor carro, etc. Aunque usted no lo crea, esa es la perspectiva de Cristo más común en nuestro día. Esa es. No es el Cristo bíblico. Por ningún lado dice eso. Eso es un invento. De hecho, eso es, en palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, otro evangelio. ¿Y qué dijo el apóstol? Aquellas personas que predican otro evangelio serán malditas. Ahora bien, hay otros que están un poquito menos confundidos y argumentan que el Señor Jesucristo es el Salvador. Y usted dirá, cuidado, pastor, ¿qué está usted diciendo? Si el Señor Jesucristo es el Salvador. Amén, claro que es. Claro que sí. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero no lo podemos dejar allí. Porque no solamente es el Salvador, también es el Rey. También es el Señor. Y como es el Rey, tiene poder sobre nosotros, autoridad sobre nosotros. Y la realidad es que no muchas personas son conscientes del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere Salvador, eso lo hemos dicho, ¿cierto?
Dígame usted, ¿quién no quiere que le salven el alma de la muerte eterna? O sea, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie. Especialmente si alguien tiene alguna concepción de lo que eso pueda llegar a significar. Que mi convicción es que ninguno de nosotros puede realmente tener una concepción clara de lo que puede llegar a ser vivir eternamente separados de la presencia de Dios. No podemos entenderlo realmente. Pero todo el mundo quiere un Salvador. Muy poca gente quiere un rey. Muy poca gente quiere un rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos ser nuestro rey. Queremos ser nuestro propio rey. No nos interesa someter nuestra vida al señorío de Cristo porque queremos ser nuestro propio rey. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros existimos para la gloria del Señor. Y es imposible glorificar el nombre de Dios, santificarlo, como lo dijimos la semana pasada, si nuestras vidas no están sometidas a la autoridad del Rey. ¿Ve la conexión? Vea la conexión. No puedo santificar el nombre de Dios si mi vida no está sometida a la autoridad del Rey. En palabras sencillas, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Nuestro amo, es nuestro Señor. Cuando vivimos vidas obedientes, entonces nuestra vida es un reflejo, una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y es eso parte de lo que decimos cuando decimos, venga tu reino, venga tu reino. En otras palabras, reina en mi vida, Señor. Ayúdame a vivir en obediencia para que mi vida sea una manifestación de tu reino. Para que a través de mi vida haya más de tu reino en este mundo. Esa es una buena pregunta que no está aquí en las notas. ¿Es nuestra vida una manifestación del reino? La forma como usted vive, la forma como yo vivo, ¿es una manifestación del reino de los cielos, sí o no? Porque si no, es una manifestación del otro reino. ¿Está claro o no? ¿Está claro? O manifestamos el reino de Dios o manifestamos el reino de las tinieblas. No hay un punto medio. Imagínese usted que los millones y millones y millones de personas que dicen ser creyentes en Cristo en el mundo vivieran o viviéramos una vida sometida a la voluntad de Cristo. Hay una realidad. Este mundo sería un mundo distinto. Tendría que cambiar. O sea, hasta donde entiendo, creo que hay como 2.000 millones de personas en el mundo que dicen creer en Cristo a través de diferentes maneras, pues, pero que dicen creer en Cristo. Eso es una gran parte de la población mundial. Si esas personas realmente viviesen una vida sometida a la voluntad del Rey, este mundo sería un mundo diferente. Así de sencillo, sería un mundo distinto. Escúcheme, si nosotros, que nos llamamos cristianos, no manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra, la pregunta que yo le hago es, ¿quién lo va a hacer entonces? ¿Quién? O sea, si usted y yo no vivimos las vidas que el Señor nos ha llamado a vivir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer una manifestación del reino de los cielos? La respuesta es nadie. No hay nadie más. No hay nadie más. Eso es lo que tiene que ver, venga mi reino, lo que significa cuando decimos venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué se necesita? Mire esto, la actitud natural del corazón. ¿Cuál sería la oración sincera de la actitud del corazón de un incrédulo, de una persona que no conoce a Cristo? Venga mi reino. No, venga tu reino. Venga mi reino. Y se necesita una transformación de corazón para que el hombre pueda decir, Señor, que venga tu reino. Tu reino, no el mío, tu reino. Y eso solo lo hace Él. O sea, que venga tu reino, podemos verlo también como desde otra perspectiva, lo vamos a ver ahora. Lo vimos ahora de la perspectiva individual, nuestra, interior, nuestra. Ahora vamos a
considerarla de una manera diferente. Venga tu reino también lo podemos ver como una oración de salvación. De salvación. ¿Por qué? Es un clamor. Es un clamor en el corazón del creyente para que otras personas conozcan de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor reina en los corazones nuestros y reinará en los corazones de las futuras personas que creerán en Él. ¿Estamos de acuerdo? Van a convertirse en parte del reino de los cielos. Sí, o sea, el creyente, ¿quién es? Al final del día, el creyente es un ciudadano del reino de los cielos. Cuando una persona cree en Cristo, se convierte en un ciudadano del reino de los cielos. Una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que venga tu reino, también lo podemos ver desde la perspectiva en la cual decimos, Señor, venga tu reino, reina en los corazones de aquellos que no te conocen. Mire las implicaciones que tiene todo esto. Venga tu reino en las vidas de las personas que aún no te conocen. Ven, Señor, reina en ellos. ¿Por qué? Porque si Cristo no reina en un corazón, hermano, ese corazón no tiene salvación. Esa persona no tiene salvación, no tiene esperanza. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Convence al mundo de la verdad. Convence al mundo de quién realmente eres tú. Concede arrepentimiento a los hombres. ¿Usted sabía que Dios es quien concede el arrepentimiento? Concede arrepentimiento a las personas. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos de la gente. Abre sus oídos para que puedan verte, para que puedan escucharte, para que puedan creer en ti. Eso también está incluido en venga tu reino. Venga tu reino es un clamor. Es un clamor motivado por las implicaciones que tiene el comprender un poco, así sea un poco, lo que puede significar la muerte eterna del alma. O sea que, hermanos, algo muy importante, que el Señor ponga en nosotros una carga por la gente, una carga por la gente que no conoce de Cristo. Eso es fundamental. Acuérdese, aquí estamos por un corto tiempo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la iglesia en todo este contexto de lo que estamos considerando. Pero cuando decimos, oh Señor, venga tu reino, es una manifestación de nuestro deseo de que el Señor se manifieste en los corazones de las personas. Que las personas puedan creer así como nosotros hemos tenido el privilegio de creer. Gracias a su amor y su bondad, no por nosotros. Hablemos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo le pregunto, ¿la iglesia es esta capilla? La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros y la iglesia, escuche, la iglesia es el medio principal. Eso no se nos puede olvidar, el medio principal a través del cual el reino de los cielos es manifestado en el mundo. O sea, si entendimos lo primero que dijimos con respecto al individuo, bueno, la iglesia es una sumatoria de individuos, ¿de acuerdo? Es una sumatoria de personas. Son muchas personas que creen en Cristo, que han sido cambiadas, que han sido transformadas. La iglesia somos miembros, ¿de acuerdo? La Biblia dice que somos miembros de un mismo cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. ¿Qué significa eso? Hermanos, la iglesia es la boca de Cristo. La iglesia es los pies, las manos de Cristo, el corazón de Cristo. Somos nosotros, la iglesia, los llamados a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Le pregunto, si la iglesia no predica el evangelio, ¿quién lo va a hacer? O sea, ustedes y yo. Si la iglesia no se enfoca en alcanzar a otras personas para el Señor Jesucristo a través de las misiones, por ejemplo, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no muestra el amor de Cristo a los enfermos, a los presos, a los pobres, a los desvalidos, ¿quién lo va a hacer? Dígame, ¿quién? ¿Quién? No hay nadie más. No hay nadie más.
Hemos hablado del tema de la iglesia y el mundo, ¿no? Y el deseo de la iglesia de ser lo más parecido al mundo posible, para atraer a la gente. Pero entonces surge esta pregunta. Si la iglesia es un reflejo del mundo más que de Cristo, ¿cómo podemos pretender avanzar la causa de Cristo en la tierra? Y esto tiene todo el sentido del mundo. La iglesia está llamada a imitar a Cristo, no a imitar al mundo. Porque cuando imitamos al mundo, estamos imitando menos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si nos parecemos mucho al mundo, nos parecemos menos a Cristo. ¿De acuerdo? No podemos parecernos a los dos, porque son antagónicos. O lo uno o lo otro. Para que la iglesia sea efectiva, tiene que asemejarse a Cristo. No hay otra forma. Y como usted sabe que a mí me encanta hacer las preguntas, como a veces le llamo la pregunta del millón, aquí viene la pregunta para usted y para mí. ¿Quién se sienta, hermano? ¿Quién se sienta en el trono de su vida? ¿Quién se sienta en el trono de su vida? ¿Quién es su rey? ¿Usted puede decir que Cristo es realmente el rey soberano de su vida? ¿Ha sometido usted su voluntad a la voluntad de Cristo? Mire la pregunta, escúchela. Fíjese que aquí nadie le está diciendo si usted viene a la iglesia o no. Eso es otro tema. Es importante. Pero aquí nadie le está diciendo si usted viene a la iglesia o canta las canciones. Nadie le está diciendo eso. Aquí la pregunta es, ¿ha sometido su voluntad a la voluntad de Cristo? Venga tu reino es justamente esa petición. Venga tu reino en mi vida. Reina en mi vida, reina en la vida de los demás. Eso es, venga tu reino. ¿Ha venido el reino de Dios a su corazón? Esa pregunta solo la puede contestar usted. Solo la puede contestar usted. Ahora, si hablamos como iglesia, imagínese. Suponga, piénselo de esta forma. La iglesia es la sumatoria, ¿no?, de nosotros como individuos. Si la mayoría de personas en esta iglesia tienen a Cristo como rey, o en otras palabras, han sometido su voluntad al rey, podemos decir que esta iglesia ha sometido su voluntad al rey, que el rey es el rey en esta iglesia. Pero lo contrario también es cierto. Como iglesia, si la iglesia es un grupo de personas, y es lo que somos, si el 90% de esta iglesia o el 80% de esta iglesia no ha sometido su voluntad a la voluntad de Cristo, podemos decir que esta iglesia, como iglesia, no está sometida a la voluntad de Cristo. Es así de simple. Y precisamente por eso es que aquí predicamos el evangelio. Es por eso. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque el evangelio es el que nos transforma y nos santifica, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para que la gente que entre por estas puertas, que vaya llegando a esta iglesia, que el Señor vaya trayendo, escuchen el único evangelio, la única palabra que puede traer salvación. No hay más. Pero los que aquí venimos consistentemente, estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Estamos siendo fortalecidos en nuestra fe, estamos siendo fortalecidos en nuestra semejanza a Cristo, creciendo más, y eso es justamente parte de poner al Señor Jesucristo en el trono de su corazón y de mi corazón. Esa es la razón por la cual aquí no echamos muchos chistes. Esa es la razón. Bueno, hermanos, pues vamos a considerar el último aspecto, y es el más glorioso, de hecho, concerniente a la manifestación del reino de Dios en este mundo. Si bien el Señor reina en los corazones de los creyentes, y ya dijimos, esto es una manifestación del reino de Dios en el tiempo presente, va a llegar un día en el cual el Señor Jesús va a reinar personalmente, físicamente, en esta tierra. Y será un reinado en el cual Él gobernará, en palabras del apóstol Juan en Apocalipsis, con vara de hierro, con vara de hierro.
La segunda venida de Cristo, hermanos, en contraste con la primera venida del Señor, va a ser completamente diferente porque va a ser una venida en gloria. Acuérdense cómo vino la primera vez, ¿no? Ya lo hemos hablado, como un bebito indefenso. Tan lindo. Qué humillación. ¿Recuerda que hablamos de eso? La humillación, la encarnación de Cristo es una humillación. Pero resulta que en la segunda venida de humillación no va a haber nada. En la segunda venida va a haber gloria, no humillación. Y la Biblia nos presenta un pasaje muy especial en donde nos muestra algo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Está a través del profeta Zacarías, capítulo 14, el verso 4. Escuche esto, escuche esto. Dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué diferencia a la primera? ¿Qué diferencia? Luego en el verso 9 Zacarías escribe, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¿Qué diferencia, hermanos? Hay que temer a Cristo. Hay que temer a Cristo. ¿Usted se imagina eso? Él va a venir y ese monte se va a partir en dos. Eso es lo que dice la Biblia. Se va a partir en dos. Vendrá a reinar por 1000 años. En esos 1000 años Satanás será encadenado y al término de ese tiempo será liberado. ¿Qué va a pasar cuando sea liberado Satanás? El Dios de este mundo, Dios con D pequeña. Satanás va a reunir ejércitos de todos los confines de la tierra para hacer guerra contra el Señor, contra el Rey de Reyes. Y el fin de ese reino de las tinieblas y el fin del Dios de este mundo lo vemos en Apocalipsis 20, los versos 7 al 10, se los voy a leer. Yo sé que está un poquito largo este mensaje, pero atienda que es importante. Porque vemos la derrota definitiva de Satanás. La derrota definitiva, dice el apóstol Juan, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Ese es el final del reino de las tinieblas. Y ese es el destino de Satanás. El Señor Jesucristo lo vencerá de manera definitiva. No sé si usted se percató, pero ni siquiera hubo pelea. Ni siquiera hubo pelea porque el Señor acabó con ellos. Cayó fuego del cielo y acabó con todos los rebeldes. Y lo más hermoso viene después. Bueno, ya casi. Después de estos hechos, el apóstol Juan nos habla del juicio del trono blanco. Esa instancia, hermanos, en el cual todo incrédulo, no se me duerma, todo incrédulo será juzgado. Será juzgado. De hecho, será primero resucitado para ser juzgado. La Biblia dice que el nombre que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado igualmente al lago de fuego y azufre. Yo sé que nadie habla de estas cosas en la iglesia ya. No, pero nosotros sí. Nosotros sí. Luego el universo, todo lo que usted conoce y lo que no conoce, será destruido por completo para dar paso
al cielo nuevo y a la tierra nueva, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, en la cual el Señor reinará por los siglos de los siglos. El Rey eterno, que reina en nuestros corazones hoy, que reinará por 1000 años en este planeta, reinará eternamente en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Le voy a leer la descripción maravillosa que el apóstol Juan hace de estos hechos. Escuche esto, hermano. Ya vamos a acabar. Escuche esto. Juan tuvo una visión y mire lo que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, esta, pasaron. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es la manifestación definitiva del reino de Dios. Es la consumación de todas las promesas que tenemos en Cristo. Va a haber un lugar. Va a haber un lugar, hermanos. Un lugar físico. No vamos a estar en las nubes tocando arpa. Es un lugar. Incluso la Biblia da las dimensiones. Las dimensiones. Y lo describe. No tenemos tiempo para eso. Pero todo esto que estamos hablando está incluido en esta petición. Venga tu reino. ¿Cuántas veces, hermanos, lo dijimos la semana pasada? ¿Cuántas veces no hemos dicho estas palabras sin siquiera medio imaginar lo que estamos diciendo? No hay comparación entre este mundo corruptible y el mundo, la pureza infinita de la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Esto que acabamos de ver es el destino eterno del creyente. Esa es su esperanza y mi esperanza. Sabemos que nuestro Rey prometió ir a preparar un lugar para nosotros. Acuérdese que Él lo dijo. También sabemos que las aflicciones de este mundo no son nada cuando las comparamos con la gloria venidera. Tenemos que entender estas cosas. Usted tiene problemas, yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Pero las aflicciones de este mundo no son nada comparadas con la gloria venidera. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, ¿no? No de este mundo. Ese reino que acabamos de escuchar, ese lugar, esa ciudad santa, bueno, ese es nuestro lugar eterno, si creemos en Cristo. Una pregunta, casi última. Creo la pregunta más importante que está conectada con la primera. Escúcheme. Toda persona, escúcheme. ¿Tiene usted la certeza de que usted heredará el reino de los cielos? ¿Usted tiene esa seguridad? ¿A cuál reino, hermano? ¿A cuál reino pertenece usted? ¿A cuál reino? ¿Ha creído usted en el nombre del Señor Jesús? Porque no hay otro camino al reino de los cielos. Ese reino del que acabamos de hablar solamente tiene una entrada, un camino más que una entrada, un camino que lleva a Él. ¿Qué dijo el Señor? Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición es una puerta ancha y es un camino ancho. Y luego dice, escuche,
A mí esto siempre me ha llamado la atención y muchos entran por ese camino, por esa puerta. Escuche esto. Muchos entran por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Ese camino estrecho que acabamos de mencionar es Cristo. Él es el camino estrecho. Nadie viene al Padre sino por Él. Quien tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No sé si usted se da cuenta, pero es o blanco o negro, o sí o no. No hay más. Y esto es lo que el Señor ha dispuesto, no lo que uno ha dispuesto. Esto es lo que Él dice. Luego nos recuerda, solamente hay salvación en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Dice, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La pregunta entonces es, ¿quién es nuestro rey? ¿Quién es su rey? ¿Quién es mi rey? ¿Es el rey de mi vida Cristo realmente? Usted sabe que puede pasar, hermano, y perdóneme si me estoy extendiendo, pero usted sabe que puede pasar que usted considere que usted es cristiano desde hace 5, 10, 15, 20 años y Cristo no sea su rey. ¿Es Cristo el rey de su corazón? Solamente Él puede darnos entrada al reino de los cielos, hermanos. Si hay alguien aquí, es posible que haya alguien aquí, siempre alguien que nos esté viendo, que no conoce de Cristo. ¿Qué le decimos? Le decimos siempre, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Le decimos a la gente, ponga su fe en el Señor Jesús, en el Rey eterno. Es el único que puede transferirlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, no hay otro. Y Pablo dice estas palabras a la iglesia, dice, reconcíliense con Dios. Y lo dice con un dolor, con una, no sé si esa palabra será angustia o cómo llamarlo, pero él clama, es un clamor, no es, ay, reconcíliense con Dios si quieren. No, es reconcíliense con Dios, dejen de ser enemigos de Dios. Crean en el Hijo para que entonces puedan tener la certeza de que son herederos del reino de Dios. Hermanos, lo hemos dicho y ya con esto termino. El Señor Jesucristo, todos vamos a encontrarlo, vamos a verlo, vamos a tenerlo como Salvador o como juez. No hay más. Jesús es el juez. Dios juzgará a la humanidad a través de la persona de Cristo, así como creó todas las cosas a través de la persona de Cristo. Cristo es el juez. Le termino diciendo esto. Si Cristo no es su rey, Cristo es su juez. No hay más. Y mi oración y mi deseo es que Cristo sea nuestro rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro camino a la vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús siempre damos gracias a ti por tu palabra, porque eres fiel siempre. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a nuestras vidas. Venga tu reino a nuestros corazones. Venga tu reino a los corazones de aquellos que no te conocen. Esperamos
con ansia la manifestación eterna del reino de los cielos. Que si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Gracias, Señor. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por permitirnos tener acceso al reino de los cielos a través de tu Hijo Jesús. Amén.